Bueno, Eso. estamos de regreso aquí en A Toda Marca, Megavisión Canal 2, clave 95.9 FM, Latinos TV. Le damos la bienvenida al señor Gerson Sepúlveda. Que ¿Cómo se integra. están? Después de unas Mis vacaciones. hermanos venezolanos, chamos todos. Gracias. Estamos No bien. pude venir a felicitarlos por su triunfo, pero ahora lo hago. Lo sabemos. Activo. Quería que todo se enfriara, era. para no Venezuela venir. campeón, lo celebré como el mejor. Como debe de ser. Bocié, bailé, ¿cómo que se llama la cosa esa? Tambores, de todas las cuestiones. Bueno, mira, qué bueno, Gerson. Sabemos que tú eres parte Parte de nosotros. de ese triunfo. Yo sé que te gustó mucho. Yo sé que bebiste demasiado. Gracias. El que no me gustó fue Michael García. No, está Ese bien, no, pero vamos a ese dejar no, eso para ese otra hora, porque tenemos un temita ahí, tenemos una persona en línea y queremos no queremos Aprovecharlo. hacerle perder tiempo. Entonces, vamos a hablar un poco sobre este tema que tiene mucha gente preocupada y pocas personas pueden dominarlo como tal. Y hoy tenemos aquí al señor, el abogado Alexis Vargas, que nos va a dar luces sobre esto. Y es que el Consejo Nacional de la Magistratura prohíbe a los jueces de la primera instancia y paz postularse a las altas cortes. Hay que explicar primero, la gente que está en sintonía con nosotros, qué son las altas cortes, para que la gente sepa. ¿Quién compone exactamente el Sí, Consejo Nacional de la Magistratura y ese tipo de cosas? Sí, las altas cortes del país son la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia está integrado por 16 jueces, 3 salas. Todo lo que usted lleva al Poder Judicial, al sistema judicial, termina en esa corte, en esa Suprema Corte de Justicia. Si usted entiende que siguen violaciones a sus derechos constitucionales y lo ha invocado, usted se va al Tribunal Constitucional y ese Tribunal Constitucional es, después de la Constitución, sus decisiones son las que tienen mayor relevancia en el país. Está encabezado por el magistrado Esteves Lavandier y la Suprema Corte de Justicia por el magistrado Luis Henry Molina. Ok. Después está el Tribunal Superior Electoral, que es en materia electoral de los gremios, de todo aquel que esté regulado por una ley orgánica, como el Colegio de Abogados, el CODIA, y por supuesto todas las elecciones que se realizan en el país. Ese es el más alto tribunal que toma decisiones al respecto. En cuanto al Consejo Nacional de la Magistratura, este mismo gobierno, el presidente Luis Abinader, realizó en la modificación de 2024 de la Constitución, hizo una nueva reconstitución de ese Consejo Nacional de la Magistratura, que es el órgano más poderoso que tiene el país. Allí está encabezado por el presidente. Si el presidente decide hacerse representar por la vicepresidenta, pues estaría la vicepresidenta Raquel Peña. Está el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, está el presidente de la Cámara de Diputados, Pacheco, está un diputado y un senador de la fuerza mayoritaria opositora, es decir, en este caso la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández y Tobías Crespo. Después está el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, y otro juez de la Suprema Corte de Justicia, que es la magistrada Nancy Salcedo. Y después está el presidente del Tribunal Constitucional, que es el magistrado Esteves Lavandier. Es decir, todos los poderes del Estado en su máxima expresión son ese grupo que está allí. Ellos han tomado la decisión, ellos hicieron un reglamento para escoger a los jueces que iban a ir a la Suprema Corte de Justicia, que podían evaluarse y cómo los seleccionaban. Esos son los procedimientos, el reglamento 1-25. Y en ese reglamento decidieron que podían evaluar el escalafón y evaluar a los jueces, pero particularmente podemos evaluar el escalafón en el que se encuentra. ¿Qué significa eso? Si era juez de paz, si era juez de primera instancia, si era juez de corte de apelación, etcétera. Y en base a eso, la secretaria prepara con un equipo técnico el acta 011 y se los presenta a todos los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, valga la redundancia, y ellos deciden excluir a los jueces de primera instancia y jueces de paz. La Constitución actual y todas las constituciones, la del 94, 2014, 2010, 2024 y 1994, 2010, 2015, 2024. Las 4 constituciones últimas lo dicen claramente. Esos jueces de paz, esos jueces de primera instancia pueden ser jueces de la Suprema Corte de Justicia. Y eso es una violación, eso es un atentado, pero descomunal por parte de ese Consejo Nacional de la Magistratura
y se están estableciendo recursos al respecto y acciones, porque esto es una materia muy especializada, muy delicada. Pero eso fue una violación, digamos, que tiene un descontento grandísimo. Pero Alexis, ¿y dónde queda la meritocracia por la que se ha estado evaluando a los jueces a las altas cortes durante todo este tiempo? Lo que pasa es que todo lo que tiene que ver con méritos, evaluaciones, desempeño, desarrollo, todo eso lo hace el Consejo del Poder, lo hace el propio Poder Judicial. Eso se escapa, digamos, de las manos. El Consejo, nadie puede evaluar a ningún juez, ni siquiera lo de la Suprema Corte de Justicia, en su desempeño. De hecho, la Constitución consagra en los artículos 180 y 181 que el Consejo Nacional de la Magistratura, para ver si un juez que es de la Suprema Corte de Justicia, ahora el 5 de abril se van 11 de esos jueces, para evaluarlos, solo los puede evaluar cuando se vence su periodo de 7 años, los de la Suprema, creo que son 9 los del Tribunal Constitucional y creo que son 5 los del TSE. Entonces, vamos, respecto a los jueces, el viernes hubo la elección de los consejeros del Consejo del Poder Judicial. Esto es otra cosa. Estos son los miembros del Poder Judicial, el Consejo del Poder Judicial, que se elige por 5 años, que son quienes tienen el control disciplinario, todo el control de evaluaciones, de carrera, reclamaciones del Poder Judicial, de todos nuestros jueces. Señores, nuestros jueces son el alma, son la médula espinal de la columna vertebral de la institucionalidad democrática de este país. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a algunos de esos jueces. Vamos, porque ustedes se van a poder dar cuenta que esos jueces que están allí fueron electos. Y hay uno que es un científico del derecho, el magistrado Raimundo Mejía, pero yo les voy indicando quiénes son. Antes de irnos allá, Alexis, una pregunta tal vez para ilustración de nuestros radioyentes y televidentes. Esto quiere decir que a partir de que se promulgue esta nueva ley, entonces sería por grado. O sea, tendrían que ir grado a grado, de corte en corte, elevando para llegar a la Suprema, ¿o cómo sería? No. Lo que hubo fue, ese reglamento es inconstitucional parcialmente. La ley de carrera judicial ya existe, 327-98, y ese reglamento tiene una particularidad. Como es un órgano constitucional, cuando tiene potestad reglamentaria constitucional, eso se ataca directamente al Tribunal Constitucional. Pero el Tribunal Constitucional te da una decisión en 2 o 3 años fácilmente. O sea, ese reglamento, que es inconstitucional, y todos los atentados contra la Constitución tienen una particularidad, que se pueden atacar de manera expedita, rápida, por la vía del amparo. Y entonces eso es lo que se han hecho varias acciones, que no las vamos a explicar porque la gente no las entiende, pero se introdujo un amparo ante el Tribunal Superior Administrativo. ¿Por qué? Porque el daño es continuado, porque se atentó contra derechos fundamentales. O sea, tú no puedes agarrar y meter un abogado que tiene 12 años y nunca ha pisado una corte de apelación y entonces negárselo a un juez de carrera que tiene 20 años y es juez de primera instancia y que ha estado haciendo su vida en los tribunales. Eso es una violación al derecho a igualdad. Tú no puedes agarrar y darle la oportunidad. Además, la ley consagra, la Constitución consagra el acceso en igualdad de condiciones a la función pública. Ahí hay otra violación. Además, si la Constitución no te pone ese requisito, nadie puede poner un requisito que no esté en la Constitución. Pero vamos a escuchar a la magistrada porque ellas lo van a decir. Vamos. La primera magistrada es Keila González. Ella resultó electa con 220. De hecho, este año fue la mayor volumen de votos que hubo. La magistrada Keila González, que representa a los jueces de primera instancia. El Consejo Nacional de la Magistratura ha tomado la decisión de excluir que los jueces de paz y jueces de primera instancia sean evaluables, no ser elegidos, ser evaluables en sus pretensiones de convertirse en jueces de la Suprema Corte de Justicia. Estoy totalmente en contra, por supuesto. Estamos hablando de una exclusión que constituye una desigualdad, una discriminación contra los jueces, porque no hay una razón lógica, es lo primero para ello. Si otros de afuera que no tienen el expertise que tienen los jueces, ¿verdad?, para administrar justicia, pueden entrar a la Suprema Corte de Justicia y ser evaluados, ¿por qué nosotros, que somos parte de la carrera judicial,
Respecto a la exclusión de los jueces de primera instancia por parte del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿cuál es su opinión? Bueno, primero entendería que fue una exclusión totalmente inconstitucional. No tiene el Consejo la facultad de determinar quiénes son las personas que pueden participar. Esa facultad solamente la tiene el legislador a través de la norma y lo ha establecido en la Constitución. La Constitución establece de manera directa entonces cuáles son las personas a participar y no hace exclusión. Entonces, establecer que en el orden jerárquico de nosotros hay un tipo de exclusión sería desconocer realmente la Constitución directamente. Por lo tanto, entendemos que sobrepasó sus capacidades realmente. El órgano que se encarga, como el Consejo Nacional de la Magistratura, que es al hacer exclusiones que la ley no le ha permitido. Magistrado, tenemos una situación, el Consejo Nacional de la Magistratura tomó la decisión de excluir para ser evaluados, no para ser escogidos o seleccionados, sino para ser evaluados como aspirantes a la Suprema Corte de Justicia, dejando por fuera o excluyendo a los jueces de primera instancia y a los jueces de paz. ¿Qué opinión le merece eso? Bueno, es un problema jurídico que actualmente ya están apoderados los tribunales. Yo espero que los tribunales tomen una decisión de forma sensata, porque a toda luz está claro que el Consejo Nacional de la Magistratura, el órgano llamado a hacer valer y a respetar la Constitución, ha sido el primero que ha inobservado la Carta Magna. A saber, todos tenemos por conocimiento que el requisito que exige el Consejo Nacional de la Magistratura a través de la misma Constitución para ser juez es que forme parte de la carrera. Y ellos han resolutado agregando requisitos para excluir y así negarle el acceso que tiene cada juez a poder ser evaluado y acceder a una alta corte. Hemos presentado una acción de amparo, la está conociendo del Tribunal Superior Administrativo. La pregunta, ese tribunal o en general cualquier tribunal, ¿cuál es su opinión respecto a la independencia y la capacidad de fallar totalmente independiente tratándose de un órgano como el Consejo Nacional de la Magistratura? A los jueces de manera precisa del Tribunal Superior Administrativo les tengo bastante fe, porque son jueces que han demostrado con todas sus decisiones ser totalmente imparciales. O sea, han emitido muchísimas decisiones en contra del Consejo del Poder Judicial, el órgano que nos rige a nosotros como jueces, y han evidenciado su independencia e imparcialidad en esas decisiones. O sea, que fuera de que sea el Consejo Nacional de la Magistratura quien está siendo cuestionado en esta acción, pues tengo toda la certeza de que los jueces del Superior Administrativo son bastante independientes y capaces para emitir una decisión justa y apegada a derecho. Se puede, por supuesto. Y ha habido muchísimas acciones de jueces ante el Tribunal Superior Administrativo y ante el Tribunal Constitucional, y eso no ha afectado en modo alguno lo que tiene que ver con la independencia judicial. Entonces estamos hablando de que esto tiende a consolidar nuestra democracia y no afectarla. Magistrada, muchísimas gracias. Está elegantemente vestida. Gracias. Si hubiese ido el soberano, gana para mí. Muchísimas gracias. Magistrado, se ha sometido un amparo al TSA, siendo que de alguna manera responden a ese Consejo Nacional de la Magistratura, a ese presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Se puede confiar que actúen con independencia o podría presumirse que esté en juego ese principio fundamental? Bueno, ese tribunal tiene muy buenas decisiones. De hecho, es un tribunal que ha creado precedentes considerables en contra del mismo poder del Estado, y yo considero que es un muy buen tribunal. El Tribunal Superior Administrativo tiene la oportunidad ahora de casarse con la gloria y reivindicar el derecho de la Judicatura Nacional. Bueno, tuvimos la oportunidad de escuchar las opiniones, primero de las magistradas que resultaron electas para ser consejeras del Consejo del Poder Judicial, la magistrada Keila González, la magistrada Catherine Rubio, la magistrada Magdelkis Yolanda y el magistrado juez de primera instancia, el juez titular del primer juzgado de instrucción del Distrito Nacional, científico del derecho, y hemos escuchado, pero ojo,
tenemos no menos de 80 entrevistas y las dos, de varias preguntas, pero las dos que ustedes vieron eran, número uno, si consideran que es constitucional o inconstitucional la decisión que se tomó, y todos coinciden en que es inconstitucional. También tenemos de abogados, tenemos de catedráticos, y todos coinciden respecto, porque es evidente. Y segundo, como mañana se va a conocer ante el Tribunal Superior Administrativo el amparo, para que dejen sin efecto esa decisión que tomó el Consejo Nacional de la Magistratura de excluir a los jueces de primera instancia y de paz, les preguntamos si, siendo este megapoder, este organismo, este megapoder que va desde el presidente, todos los poderes del Estado, Congreso, Senado, todo, si se podía confiar en que el TSA tomara una decisión apegada a derecho, o si, digamos, habría miedo, habría injerencia por parte de ese consejo, y todos también fueron determinantes, fueron, digamos, claro, conciso, de que ese tribunal no tiene miedo, y eso es lo que esperamos. Ahora vamos... Sí, ya lo tenemos, anúncialo. Okay. Ahora vamos a tener en vivo al magistrado Miguel Encarnación, quien es juez de primera instancia, se candidateó, fue uno de los candidatos para aspirar a la Suprema Corte de Justicia. En el caso particular del magistrado, hay una situación que le permitieron correr para ser evaluado al Tribunal Constitucional, y se lo rechazaron para ser evaluado a la Suprema Corte de Justicia. El artículo 187 de la Constitución dice: para ser juez del Tribunal Constitucional, los requisitos son los mismos que para ser juez de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, eso es un poco lo que está pasando. Incorporemos... ¿Cómo está, juez? ¿Nos escucha? Sí, buenas. A ver, Buenas tardes. Magistrado. Sí, diga. Feliz tarde. ¿Cómo está, Buenas magistrado? tardes, Gracias doctor por su tiempo. Aquí le habla Omar Crespo, Octavio, el señor Jesús Sepúlveda. De verdad agradecido por su tiempo, y bueno, vamos a esto, porque sabemos que su tiempo es oro. Altamente conocida, porque damos seguimiento a toda marcha. Qué bueno, Gracias. Magistrado, ¿cómo están los ánimos para mañana respecto al amparo? Bueno, hablando como juez, yo entiendo que los ánimos deben estar bien al 100%, porque creo en la independencia judicial. Porque yo como juez no permito, no tolero recibir ninguna incidencia ulterior a lo que establezca la Constitución y las leyes. Y entiendo que el Tribunal Superior Administrativo, cualquiera de sus salas, tiene esa misma convicción de que los jueces somos independientes, y hay que hacerlo saber a la ciudadanía. La justicia dominicana es independiente, y mañana quedará demostrado con las decisiones que emita el Tribunal Superior Administrativo sobre esa violación flagrante a los derechos fundamentales de los jueces de primera instancia y los jueces de paz, que han sido excluidos para poder participar en igualdad de condiciones a optar por la función de juez de la Suprema Corte de Justicia. Lo que me da a entender es que, disculpe mi ignorancia, ¿la decisión la toma entonces el Poder Legislativo? El Consejo Nacional de la Magistratura fue la que emitió un acta, que es el acta 011-2025-CNM del Consejo Nacional de la Magistratura. Y en esa acta, pues, esbozan una serie de criterios que, digamos, dice, como la Constitución hace una reserva de ley para los miembros del Poder Judicial en el artículo 150, que se remite a la ley 327-98, que es la ley de carrera judicial, donde entonces se va selectivamente quien hizo esto a los artículos 15 y 21, que dice, bueno, tú cuando entras al Poder Judicial, los escalafones van desde juez de paz hasta Suprema Corte de Justicia. Okay. Y en el 21 dice, tienes que subir uno a la vez, pero se salta en el artículo. O sea, si tú ves el 15 y ves el 21, tómate la molestia de ver el 19 y el 20, que te dicen, vaya a la Constitución. En ese momento era la Constitución de 1994. ¿Por qué? Porque es la ley, pues, eso que diga 327-98, año 98. Si tú te ibas a la Constitución, como te dicen esos dos artículos, 19 y 20, te dicen la Constitución, mire, usted tiene que incluir a los jueces de primera instancia, a los jueces del Tribunal de Tierra, que son de primera instancia, y a los de Corte de Apelación. Entonces, eso lo obviaron, digamos, lo dejaron sin evaluarlo, y ya eso causa cierta suspicacia. Claro. Le dicen, como esto fue lo que revisé,
dentro de la ley 327 y el 150 me manda para allá y el reglamento me autoriza a evaluar el escalafón, que eso es contrario a la Constitución, entonces yo tomo esta decisión y dejo jueces por fuera. Ahora bien, Alexis y el magistrado que nos... Miguel Encarnación. Miguel Encarnación. Yo quiero hacer una pregunta porque nos hemos basado mucho en lo que no pueden ser elegibles. Bajo esta prohibición, ¿quiénes estarían hábiles para ser elegidos? ¿Cómo sería el proceso entonces, según lo que ellos proponen? Pregunta para usted, señor Miguel Encarnación. Magistrado. Está como frisado. Bueno, en lo que lo recupera. Alexis, si tú puedes responderme. Fíjate, ellos cuando sacan a los de primera instancia y cuando sacan a los jueces de paz, entonces establecen el criterio que debe ser un juez de corte de apelación hacia arriba. Si tienen 900 jueces, tú te quitaste 600 jueces encima, pero de los 300 que te quedan, entonces tú vas a selectivamente a tomar un grupo de allí porque no todos van a querer aspirar, claro, porque acaban de acceder a la corte de apelación por miles de razones. Entonces, de hecho, se nota en la participación o intención de participación que cambió bruscamente, cambió totalmente. O sea, de 300 participantes que había antes, bajó a 100 y algo y después terminó siendo... ¿Y cuáles son los beneficios que esto le aportaría al sistema judicial en el país, Alexis? Al sistema... ¿En qué se basan para esta prohibición y cuáles serían los beneficios que le aportaría esto a nuestro sistema judicial, que sabemos que presenta muchas quejas a lo largo del tiempo? Y bueno, se supone que cuando tú presentas una prohibición, tú tienes una causa, o sea, tú tienes algo para justificar eso, un motivo. Bueno, al Poder Judicial no le aporta absolutamente nada. De hecho, causa un daño gravísimo. Porque tú estás diciendo, mira, si tú estás dentro del Poder Judicial, tienes que ser juez de la Corte de Apelación. Pero si tú estás en el Ministerio Público, tú puedes ser fiscalizador, que sería el equivalente a un juez de paz. Pero bien, la pregunta se enfoca en lo siguiente. O sea, ¿por qué este no y este sí? O sea, no vamos a permitir que se postulen esto por esto. Desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista, porque el jurídico lo de la prohibición, desde el punto de enfocando en la prohibición, o sea, la prohibición porque ellos quieren vetar la Constitución. Bueno, no lo sabemos por qué ha ocurrido esto. ¿Qué está pasando? Hicieron una propuesta, digamos, desde la Secretaría con un equipo técnico que sería la consejera que es secretaria, la magistrada Nancy Salcedo. Ella presentó eso pidiendo dejemos por fuera a los jueces de primera instancia y jueces de... Tenemos al magistrado otra vez allí presente. Magistrado, ¿cómo está? Estamos bien, no me extraña que nos quieran sacar del aire. Estamos en vivo, Eso puede pasar. Magistrado, se fue la luz. Espero que haya escuchado la pregunta que hice. No lo escuchó. Sí, claro. No. Magistrado, claro, la tecnología me fíjese. permitió entrar por YouTube. Me permitió la tecnología entrar por YouTube y darle seguimiento al programa, aunque me hayan sacado. Usted sabe cómo funciona esto. ¿Se escucha? Hubo un problema con el internet. No se refiere a nosotros. No. No, claro, lo que pasa es que alguien me sacó para que yo esté en el programa. Pero como que lo seguimos por YouTube y seguimos acá. Esa es la independencia que tenemos nosotros judicial. O sea, los jueces somos independientes. ¿Habría algún beneficio para el Poder Judicial en el hecho de que solamente jueces de apelación sean los que puedan acceder a las altas cortes? Bueno, decimos que debemos ser claros y sinceros. Jueces de paz y jueces de primera instancia tenemos un criterio muy diferente, un criterio de justicia independiente, de que no recibimos ningún tipo de lineamiento. Entonces, ya quienes tienen mucho más tiempo, que han llegado a ciertos niveles, pues quizás tengan mayores relaciones de cercanía y tengan la facilidad de poder ser complacientes. Vamos a decirlo claro. El juez de primera instancia es el que realmente lleva lo que es la justicia, porque es quien valora las pruebas, es quien tiene las capacidades para determinar cómo llegan los procesos a su final. Entonces, pues, un juez de primera instancia es difícil de controlar, de manejar, de narigonear.
Por ahí entiendo yo eso, con mi poco conocimiento que tenemos. A su entender, habíamos visto unas declaraciones que hicieron las hoy consejeras del Consejo del Poder Judicial, algunos científicos del derecho, respecto a su entender. ¿Es inconstitucional? ¿Tiene algún asidero mínimo jurídico esta exclusión de los jueces? ¿O si hay un asidero, si hay un punto de donde pudieran apalancarse? No hay ningún punto donde pudieran justificar esta exclusión. Lo primero es que hablaron de evaluación de desempeño, y la evaluación de desempeño lo contempla el artículo 181 de la Constitución para los jueces de la Suprema Corte de Justicia cuando cumplen su primer periodo, es que son evaluados. Después no hay evaluación de desempeño ni hay escalafón. La Constitución es clara. En el artículo 153 dispone cuáles son los requisitos para poder optar a ser juez de la Suprema Corte de Justicia, y es tener 35 años o más, tener mínimo 12 años de ser profesional del derecho, licenciado o doctor en derecho, o haber desempeñado la función de docente, de ministerio público o ser juez de la República. Y ese periodo pues se ha acumulado. Entonces, donde la Constitución no manda, nadie puede poner. O sea, ahí está la muestra de que cómo se interpreta la Constitución. Si hubiera sido un juez de primera instancia o de paz que tuviera como secretario, no lo interpreta de esa manera. Lo interpreta como es, aplicando la Constitución de la República. No creo que tenga ningún tipo de posibilidad de que esa acción de amparo sea rechazada, porque le decía al principio, creemos en los jueces del Tribunal Superior Administrativo, creemos en su independencia, creemos en que sí tienen el conocimiento pleno de lo que deben hacer, y es apegarse a la Constitución de la República. De hecho, si usted me pregunta a mí si el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, que es la autoridad suprema de la Fuerza Armada, la Policía Nacional y jefe de la Administración Pública, tiene conocimiento, yo diría no creo que él tenga conocimiento de lo que ocurrió ahí. ¿Por qué? Porque hasta en su discurso del 27 de febrero, él habló claramente de la independencia judicial y que nadie está por encima de la Constitución y las leyes. Entonces, ese es un ejemplo palpable. Y es bueno que se vea por acá, porque al tanto este programa a toda marcha es un programa que se ve y va a llegar a lo del presidente. Y así quizás él lo sabrá, porque tal vez no le han dicho lo que está ocurriendo con eso y que lo están vendiendo lo que no es. Esto es una inconstitucionalidad. Y hubiésemos sido un poquito más inteligentes y decimos, si no queremos este juez o aquel o el otro, vamos a dejar que concurse, vamos a escucharlo, y en la evaluación tenemos esa facultad discrecional de elegir a los que entendamos tienen mayores competencias. Es decir, la discrecionalidad en la evaluación es posterior a que el candidato fue admitido para ser evaluado. Eso es lo que Claro. Lo que debe hacer la Secretaría es evaluar los documentos, el dossier de elementos que usted presenta para determinar sus competencias. ¿Qué lo hace? Para decir, bueno, esto tiene mejores posibilidades, pero lo que tiene que ver únicamente es que tenga 12 años, que pase 35 años de edad, que esté en pleno ejercicio de derechos civiles y políticos. Eso es lo que hay que ver únicamente. Después de ahí, todo lo que usted presente, maestría, doctorado, docencia, eso lo que hace es que ayuda a su hoja de vida profesional. Entonces, ¿qué hay que hacer? Escucharlo a todos, permitir que participen. Y Maestra, ¿y usted es mayor de 35 años? Yo estoy cerca del doble. Entonces, una pregunta a Alexis y al magistrado. Según entiendo, por lo que explica el magistrado, se sometió un recurso de amparo. Sí. ¿Ante qué instancia se sometió este recurso? No. ¿Y cuál sería los atributos de esa instancia para darle cabida a eso? Antes de que el maestro Alexis le responda, primero se sometió un recurso de reconsideración ante el mismo órgano para ver si decían, caramba, mira, nos están rotando en la cara que nos equivocamos. Vamos a coger esto, a decir que está bien, que entendemos que es así y a permitir que participe. Pero no, mantuvieron su posición de decir que no podíamos participar. Entonces eso ha dado cabida a que vayamos a otras instancias, a que judicialicemos esta vulneración de derechos fundamentales.
Magistrado, pero hipotéticamente hablando, en caso de esa apelación ser rechazada, ¿qué suele suceder? amparo. El amparo, perdón. Quedan otras vías constitucionales para que se respete la Constitución. Aunque yo entiendo que no hay posibilidades de que sea rechazada. Como juez, no hay posibilidades de el que sea Tribunal rechazada. Constitucional. Sí, porque el amparo, cuando en realidad te lo declaran inadmisible por razones de forma o te lo rechazan mandándote otra vía, diciéndote tú tienes vías expeditas que son tan eficaces o efectivas como el amparo. Tú, desde el momento que te notifican eso, tienes 5 días para recurrir al Tribunal Constitucional una sentencia de amparo, 5 días. Tienes que notificar a todo el mundo y te vas al Constitucional, pero el Constitucional es una entidad lenta por naturaleza en sus decisiones. ¿Y esto entonces tendría algún hoyo o algún tipo de influencia en nuestro sistema judicial Tiene que haberlo, porque en mira lo que el está pasando. momento en que se toma una decisión con este amparo? Bueno, para ponerte un ejemplo fácil, magistrado, permítame un segundito, vamos a poner un ejemplo. Llega la Junta Central Electoral y dice, de ahora en adelante, para ser presidente de la República, todos los que me presentaron están fuera, pues tiene que ser rubio. Tiene que ser rubio o blanco. Gané. Ya, gané. Gané. O azules. No Entonces, ganaste. eso es lo que está ojo, eso es lo que está pasando. Ya, Eso es lo que está ya. pasando. Esto es un caso exagerado. O sea, pero es lo que está pasando. Usted tiene que ser rubio o usted tiene que ser profesional para ser presidente de la República a nivel de doctorado, vamos a suponer. Entonces, eso no está en la Constitución. Tú tienes que tomar acción. Entonces, como te lo está diciendo un órgano constitucionalmente creado con Para potestad eso. constitucional reglamentaria, tú tienes que, eso tiene una sustentación en derecho, una forma de derecho, que eso, bueno, fácilmente, no sé qué diría usted, si en un doctorado, magistrado, llevar un caso como ¿qué diría usted? Esto es una tesis Derecho en doctoral. España. Este caso es una tesis doctoral y le comento que tienen conocimiento de esto. Por ejemplo, el doctor Amos Garjales, que es un doctor de la Corte de Argentina, dice, no, pero esto es increíble, esto es una aberración. Y a muchos otros hemos compartido esa acción que hemos incoado y tienen el mismo criterio. Y todos aquellos jueces de la República que, al igual que yo, son egresados de las universidades europeas, sea de Castilla-La Mancha, sea de Salamanca, sea de Toledo, sea de Cádiz, como somos egresados, sea de Costa Rica, le van a decir lo mismo. Le van a decir lo mismo. La Constitución está por encima de todo. Existe lo que se llama la pirámide de Kelsen, donde la Constitución está en la cúspide. Nada puede ser contrario a la Constitución. Todo lo que es contrario a la Constitución está inmediatamente excluido del sistema jurídico nacional. Todo lo que produzca es nulo de plena nulidad, pero entonces hay una en la misma escala de la pirámide nuestra, dicho por el Tribunal Constitucional desde las primeras sentencias. Están las sentencias constitucionales que también son vinculantes y hay varias sentencias que apoyan esa acción que nosotros hemos estado encaminando. O sea, el mismo Constitucional nos apoya con las sentencias que han sido emitidas, sentencias que son primigenias de cuando se originó el Tribunal Constitucional. Entonces, no hay forma de que esa acción de amparo no sea acogida como debe de ser. Fíjese que entrando para que la gente entienda, en esa pirámide de Kelsen, nuestro sistema, que es kelseniano, eso es el ordenamiento jerárquico jurídico, que es más importante y que es menos. Ajá. Constitución, leyes orgánicas, leyes ordinarias, decretos ley, etcétera, reglamentos, actos. O sea, cada uno es menos importante. Y la teoría pura del derecho dice que toda ley que está abajo nace de una ley que está arriba, de una que está arriba, no la puede atentar, no la puede violar. Entonces, fíjate, el propio Consejo Nacional de la Magistratura para justificar usa la sentencia del Tribunal Constitucional 0778 de 2024 y hace referencia a esa sentencia del Tribunal Constitucional. Ojo, el Tribunal Constitucional, después de la Constitución, sus sentencias, sus decisiones, es lo que sigue en la pirámide de Kelsen, más que las leyes orgánicas, es lo que sigue. Una ley orgánica que salga, o cualquier ley que salga del Congreso, del legislativo y aprobada por el presidente, si tú la llevas en inconstitucionalidad, un artículo es una ley, un solo artículo que tú lleves, y dice es inconstitucional, por esto queda nulo.
¿Por qué? Porque la sentencia del Tribunal Constitucional, según el artículo 184 de la Constitución, son vinculantes a todos los poderes, instituciones y organismos del Estado. Lo mismo reitera la ley 137-11, modificada 145-11 del Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales, lo reitera cuando dice en el artículo 31, son vinculantes todas las sentencias del Tribunal Constitucional a todas las instituciones, poderes y organismos. Y en los principios rectores de constitucionalidad, el artículo 7, numeral 13, habla de vinculatoriedad. Nuevamente lo mismo, son vinculantes. Y lo único que está pasando por lo cual se violan esas sentencias es porque no hay régimen de consecuencia en este momento. Pero ya yo me inventé una y pronto... Ahora mismo vemos que hay un enfrentamiento entre el Consejo Nacional de la Magistratura y los jueces de instancias bajas. ¿Podría producirse en algún momento algún tipo de protesta de brazo caído? No, magistrado, usted lo responde, o sea, esto podría ocasionar un malestar general en los jueces de primera instancia y de paz, alterar las decisiones la emisión de decisiones jurisdiccionales, alterar el estado de ánimo. Estamos reclamando el respeto a la Constitución, el respeto a los derechos fundamentales. Bajo ninguna circunstancia seremos nosotros quienes violemos los derechos fundamentales, quienes le limitemos el derecho a los ciudadanos. Eso no va a pasar. Nosotros estamos comprometidos con la sociedad. La Constitución nos manda a cumplir con nuestro deber como jueces. Entonces nosotros no podemos decir, vamos a cerrar los tribunales porque no hubo cumplimiento de la Constitución. No, bajo ninguna circunstancia. Nosotros, primera instancia y juez de paz, somos los que damos el ejemplo de cumplimiento a la Constitución. Entonces, esa es una forma. Habrán otros mecanismos de presión, pero nunca vulnerando los derechos de los ciudadanos. Nunca. Porque eso es lo que hacemos con nosotros. Todos los recursos ya los tenemos bien planteados. Eso es lo que están haciendo con nosotros. Y si estamos reclamando que se nos respeten nuestros derechos, ¿cómo vamos a vulnerar los del ciudadano? No, eso nunca. Eso nunca. Oficial aplicada a esto, ¿vale la pena? ¿Sirve? ¿Cuál es su opinión al respecto? La inteligencia artificial respecto a organizar, trabajar en justicia, ¿vale la pena? Totalmente, porque la inteligencia artificial es usted que la dirige, es usted que la conduce. Mira, quizás en esa resolución se utilizó inteligencia artificial y quizás quien la empleó dijo, elabórame este criterio, pero no supo decirle en base a la Constitución y se fue a la Constitución del 94 y mire lo que salió. O sea, también hay que saber los prompts para usted darle los comandos a la inteligencia artificial para que pueda darle resultados positivos. Quizá pasó eso, se confiaron en esa inteligencia, hicieron un mal uso de ella y dio como resultado esa resolución. Magistrado, tiene 2 minutos para que dé un mensaje, el que usted quiera, a quien usted quiera dirigírselo. Son suyas las cámaras y los micrófonos de A Toda Marcha. Bueno, el mensaje va dirigido al ciudadano primero entre todos los dominicanos, el excelentísimo señor presidente de la República, quien es la autoridad máxima y que entiendo que no tiene conocimiento de lo que está ocurriendo. Y que esos abogados que van a representar a cada uno de esos miembros del Consejo del Poder Judicial deben sujetarse a lo que dice la Constitución. Todos ellos son juristas y deben saber que lo que estamos reclamando no es un asunto personal de Miguel Encarnación. Miguel Encarnación puede mañana recibir ganancia de causa y presentarse a postularse a la Suprema Corte de Justicia y quizá este sea un ingrediente negativo, pero yo no puedo por eso dejar de que se cumpla con la Constitución, porque se supone que si aspiro a ser juez de la Suprema es para cumplir con la Constitución. Y si no puedo cumplir garantizando los derechos propios, ¿cómo voy luego que llegue allá a garantizar los derechos del ciudadano? Ese es mi mensaje. Feliz tarde, Omar. No, gracias por su tiempo, gracias por arrojarnos luces y la gallardía de decir las cosas tan claras, precisas y de una manera llana de que todo el mundo pueda entender lo que está pasando, lo que le está pasando también a todo esto y sobre todo, porque había mucha duda, sobre todo para nosotros que no manejamos mucho de estos términos, pero hoy podemos entender de manera clara lo que se está viviendo allí y cómo va y de qué color se está tornando esto. Esperamos
que todo lo que usted nos haya dicho hoy se cumpla y las leyes se hagan cumplidas, así como lo dijo usted muy bien, que lo dijo el presidente. Nadie está por encima de la ley, nadie está por encima de eso, y que las cosas funcionen como debe de funcionar, porque es lo que manda la Constitución como tal. Y yo le doy gracias, magistrado, por recordarnos el término apropiado para llamar al presidente electo de nuestro país, que es ciudadano presidente, primero ciudadano y después presidente. Ya lo sabe. Electo por nosotros para que nos defienda. Correcto. Gracias, magistrado. Nos vemos en la próxima. Bueno, gracias. Feliz tarde. Gracias, Gelson, Octavio, Omar y a doctora Alessi. Muchas gracias. Un placer. Nos vamos a una pausa.